Cambio Radical, conducido por Giovanni Castillo. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. Bienvenidos a su programa Cambio Radical. Como siempre, seguimos hablando acerca de las leyes que están en proceso en el Congreso y que necesitamos hacerles contención. Necesitamos como ciudadanía evitar que esas leyes sean aprobadas. Y para eso, pues, invitamos a Lourdes Varela, de 40 días por la vida, que pues vive en México y además viaja por toda Latinoamérica y nos puede contar ¿qué podemos hacer para nosotros contener esto? Hola, Lourdes, buenos días. Hola, Giovanni, un gusto estar aquí contigo nuevamente. Gracias. Cuéntanos, Lourdes, ¿qué has visto tú en México o en Latinoamérica que funciona y que no funciona? Pues mira, yo creo que es muy sencillo. Desde siempre, ¿no? El poder de las naciones se ha caído cuando las costumbres se relajan, ¿no? O sea, podemos ver a lo mejor Grecia, Egipto, Roma, Estados Unidos, ¿no? Países o naciones muy poderosas que fueron perdiendo cuando, a lo mejor del pasado no nos acordaremos tanto, pero también hubo aborto, también hubo ataques contra la familia, incluso el matrimonio llega tratando de salvar a la familia, porque antes no existía como tal la palabra o la protección de la ley, ¿no? Okay. Llegaban los soldados y embarazaban a diestra y siniestra, ¿no? Y entonces dicen, no, matrimonio de mater, ¿no? Tiene que estar protegida, ¿no? La maternidad, entonces tiene que consolidarse a través del matrimonio. Entonces, la familia es el núcleo de la sociedad, ¿no? Donde hay familia es la primera institución y es la más fuerte de todas. Al deshacerse la familia, se deshace la sociedad. Y es algo que no se ha aceptado, sobre todo últimamente. Si vemos Estados Unidos ahora tratando de destruir la familia, se destruye a sí mismo, ¿no? O imponiendo el aborto, y entonces es una nación sin futuro. Podemos ver cómo incluso ya China, ¿no? Asia está agarrando más poder económico, yo diría que hasta de repente social, sobre Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos está teniendo pérdidas económicas, lo podemos ver incluso en Hollywood, cómo se va deshaciendo, ¿no? O sea, tanta como saturarnos de ideología, ¿no? Y entonces, igual como poco a poco nos las vamos creyendo, también poco a poco las mentiras todas van cayendo, ¿no? Y todas nos llevan pues a una primera como destrucción o zarandeo, y entonces a la pérdida de, obviamente, las naciones completas, ¿no? Entonces, es un ataque a la familia, o sea, es un ataque a destruir la familia. Y nosotros, eso es lo que debemos de buscar, evitar, que destruya nuestra familia. ¿Ya? Nuestra familia, perdón. Dime. Nuestra familia y nuestra fe, porque también te quitan el sentido de trascendencia, ¿no? O sea, si no hay familia, si no hay por qué vivir, que es como lo tangible, entonces lo intangible, que es el espíritu, no tiene sentido de vida o de trascendencia. Y si tú no tienes sentido de misión, de vida, de trascendencia, entonces tu vida no vale nada, no vale la pena. Y entonces hay más alto índice de suicidio, obviamente de aborto, de eugenesia, etcétera, ¿no? Sí, definitivamente importantísimo. Esos dos aspectos, la parte de la familia, desintegrarla, que ya no haya sentido de autoridad, que puedo hacer lo que me dé la gana y no te puedes meter conmigo, de parte de los hijos, ¿no? Uh-huh. Y la parte espiritual, ¿verdad? Sacar a Dios de la ecuación. ¿Sí? Uh-huh. Y lo que contabas el otro día, meter a Satanás, ya no es solo sacar a Dios, es meter ritos satánicos, o sea, ya es, su religión sí se puede, la nuestra no. Claro, sí. Claro. De hecho, ahora que se revirtió la sentencia de Roe versus Wade,
uno de los primeros en salir fue la iglesia, fíjate, la iglesia satánica de no sé dónde, ¿no? Y dijeron, no, nosotros vamos a seguir haciendo abortos, o sea, y ya lo dicen así con ese descaro. Entonces, sí, no, nosotros toda la vida, como 40 días por la vida, hemos dicho, esta es una batalla espiritual, y muchos incluso han dicho, no, las leyes, no, la comunicación o los cabildeos, y salen estos satánicos y sin pelos en la lengua dicen, nosotros vamos a seguir apoyando el aborto. Entonces, esto demostrando que esto siempre es y ha sido una batalla espiritual. La batalla espiritual empieza con la oración, claro, pero obviamente se ve reflejado en el amor hacia una pareja que ya, o sea, piensen en los jóvenes que ya no pueden encontrar una pareja, ¿no? Sí. O en el alto índice de divorcios, ¿no? Aquí hacían una encuesta donde solamente el 7% de los niños vivían con papá y mamá. 7%. O sea, ¿cuántos? En la Ciudad de México, solo en la Ciudad de México. Wow. Entonces, claro, la ciudad no es lo mismo que todo el país, ¿no? Incluso aquí en la ciudad. ¿Estamos hablando de una ciudad de 20 millones? Sí, sí, sí. Es el equivalente a Guatemala. Sí. Sí, exactamente. Sí. Entonces, imagínense que nada más 7% en que nos estamos convirtiendo, ¿no? Ya hay más muertes que nacimientos también en la Ciudad de México. Y obviamente es una ciudad difícil de vivir, ¿no? Entonces, de tolerar a veces. Claro. ¿Cómo hacemos nosotros en Guatemala? ¿Qué nos puedes decir para contrarrestar eso? Porque la oración definitivamente, somos un pueblo 90% cristiano. Seguramente las iglesias van a ser convocadas a hacer ayuno y oración, y es importantísimo, pero hay que accionar, ¿no? Entonces, ¿qué acciones consideras tú, has visto en Latinoamérica y en México que podamos nosotros adoptar? Bueno, primero que nada, pues obviamente los voy a invitar a participar en las campañas de 40 días por la vida, estas vigilias pacíficas y públicas. A lo mejor uno dice, pero yo rezo en mi casa, yo rezo en la iglesia. Pues sí, pero el hecho de salir primero a la calle requiere como primero una humillación propia, ¿no? Claro. Porque sabes que te van a ver, ¿no? Y nadie, o sea, todo el mundo quiere, cuando lo vean, que lo vean así, no sé, todo exitoso, con los reflectores, etcétera. No claro. Precisamente hincado con un rosario y la gente burlándose, ¿no? Entonces requiere claro. Primero como que un negarte a ti mismo para saber que esto que vas a hacer es importante y es rezar, ¿no? En público. Requiere también el saber que es un sentido de evangelización, o sea, yo lo que quiero no es, obviamente, no, varias personas pueden llegar a pensar, bueno, pero la Biblia dice que para rezar cierres la puerta de tu cuarto y reces solo ante Dios, ¿no? Pues sí, cuando va a ser un sentido que te lleva a la soberbia, ¿no? Decía, cuando ayunes no andes ahí con la cara toda triste, sino perfúmate. No, claro, porque antes, pues decían, no, yo cuánto rezo, yo cuánto ayuno, pero ahora en esta etapa del mundo, ¿no? De la historia, es al revés, el que te vean rezando o el que simplemente digas, es que yo soy creyente, ya por ende te desacreditan o recibes ciertas humillaciones o la gente tiende a ignorarte, ¿no? O a burlarse. Entonces, sabiendo que si yo salgo a la calle a rezar, primero no voy a recibir elogios, ¿eh? A mí nadie me aplaude por rezar en la calle. Claro. Casi siempre son humillaciones y también al final lo que queremos con este sentido evangelizador es que sí haya arrepentimiento de las conciencias. O sea, el verte orar le recuerda a la gente que hay un Dios, que ese Dios nos busca a cada uno y les llama directamente a las conciencias. También por eso hay quienes nos gritan con tanto odio, porque no habría odio porque una persona esté rezando si no estuviera llamando a las conciencias. Claro, y tú nos cuentas esto, primero resaltar el que, ok, es oración, pero es ir a accionar, ir a enfrente, en nuestro caso en Guatemala, ir enfrente del Congreso pacíficamente, rezar quienes sean cristianos católicos, orar quienes sean cristianos evangélicos, pero hacer acto de presencia, ir ahí, que los congresistas, ¿no? Que los diputados puedan ver que hay gente que estamos en contra,
del aborto y que lo mostramos con la acción de ir a pararnos ahí enfrente a hacerlo. Entonces, eso es importante. Actuar es una de las cosas que está pasando mucho en Guatemala. ¿Sí? Nuestra iglesia está adormecida totalmente, ¿ok? Y, ok, hay oración seguramente, hay intercedores seguramente, pero no se está viendo. Y entonces, como resultado, la gente que está promoviendo estas leyes, que sí hace bulla, que sí se muestra, que sí va a las calles, que lleva sus pancartas, está logrando el objetivo. ¿Sí? Porque nosotros no estamos accionando. Estoy totalmente de acuerdo contigo. El 14 de febrero empieza la vigilia aquí en Guatemala. Estamos invitados todos a poder participar y poder demostrarle a la parte que quiere imponer las leyes que el 90% de Guatemala, que somos cristianos, no queremos esas leyes. ¿Cómo lo mostramos? Actuando, accionando, saliendo pacíficamente. Y encima, como tú bien lo decías, es mostrarle a Dios a la gente, es un proceso de evangelización. Así es, tiene que ser oración y acción. La acción, pues, sin oración, no se puede porque termina siendo, o sea, como lo que les contaba cuando mencioné cómo comienza 40 días por la vida, ¿no? Esfuerzos humanos con resultados limitados y frustrantes. Pero la oración siempre te lleva a una acción más perfecta, ¿no? Y con mayores frutos. La acción nada más así por hacer y porque quiero y porque yo puedo, generalmente te lleva a comprender que no podemos, ¿no? Y que somos muy limitados y que no tenemos ni los recursos. Sí, es que la gente no lo hace. Ajá, pero con Dios, pues todo es posible. Incluso déjame decirte que o sea, todo esto que vemos con el aborto y las ideologías, ellos sí se consagran, ¿eh? Pero a Satanás. O sea, ellos también saben que, claro, no todos, habrá muchas personas, muchas, que piensen que realmente están ayudando y buscando un mejor mundo. Sin embargo, sin oración es difícil que se den cuenta de la verdad, ¿no? Porque la verdad es Cristo. Entonces, por eso yo siempre, pero las cabezas es otra cosa, ¿no? Y si ellos, como la iglesia satánica muestra, nosotros defendemos el aborto, nosotros porque queremos de repente luchar con nuestros puñitos, ¿no? Pues, son pequeños, ¿verdad? Pues, también nosotros tenemos que ir de la mano de Dios, ¿no? Para aquellos que son católicos, la consagración, las adoraciones son muy importantes, y para aquellos que son de otras denominaciones también es muy importante estar acompañados de la oración, porque la acción sin oración tiene resultados frustrantes y limitados. Gracias, Lourdes. Muy buenas tus aseveraciones, y es algo que necesitamos entender en Guatemala, que no tenemos que esperar a que nos pongan las leyes y a ver los efectos para salir en masa ahora a defender lo que ya nos hicieron. Es ahorita que tenemos que demostrar como sociedad que no estamos de acuerdo con esas leyes. Muchas gracias, Lourdes, por acompañarnos nuevamente, y espero que podamos hacer más entrevistas porque son muy enriquecedoras. Gracias a ti, Giovanni, por la invitación, y nos vemos. Cambio Radical, conducido por Giovanni Castillo. Los comentarios expresados en el programa son ajenos a Noticiero El Vigilante.